Veamos el texto de 2 de Samuel 24, 1. Y lo confrontaremos con 1 de Crónicas 1, 21. Para darle una mejor comprensión. Dice a la letra en 2 de Samuel 24, 1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Seguiremos estudiando teniendo en cuenta la humildad, la oración y el deseo de conocer únicamente la verdad. Al examinar las palabras como nos ha enseñado el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses 5, 21. El profeta Isaías 8, 20. 28, 10, por las enseñanzas de los preceptos, en Éxodo 20, 1 al 17 y el testimonio de nuestro Salvador. Ya que son los principales pilares en nuestra mente y en nuestra mesa de estudio, de lo contrario no podremos comprender ni encontrar el tesoro escondido en la letra. Teniendo estos textos en cuenta, empezaremos leyendo despacio, las veces que sean necesarias, el texto de Samuel. Examinaremos algunos puntos esenciales. Primer punto. Volvió a encenderse la ira. ¿Se aira entonces constantemente el Creador? Y el segundo punto. Que incita a David. Aquí, debemos pensar que no puede concordar con los pasajes que ya habíamos leído antes, sabiendo que el Creador no se equivoca, ni cambia de pensamiento, ni su palabra ya dicha. Malaquías 3, 6. Óiganme, israelitas. Si ustedes no han sido destruidos es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. Pues, debemos preguntarnos, ¿se aira el Creador cuando ha dicho que su amor no cambia? ¿Acaso es la ira un fruto del amor? Vemos que se contradicen los textos. ¿De dónde procede la ira? Pues de las obras de la carne, leámoslo, en Gálatas 5, 20. Que son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Apocalipsis 12, 12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando obramos de acuerdo a la carne, se está haciendo lo que el diablo enseñó a los hombres, y se pasa a hacer hijos del padre el diablo, porque él enseñó el pecado, así, que la ira es un fruto del pecado, y su originador es el diablo. Sus obras del mal y su carácter, nada tienen que ver con los frutos del amor del Creador. Juan 14, 30. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Aun así, Satanás siendo hijo por creación, del Padre Celestial, es por eso llamado la ira de Yahweh. Es como decir, el hijo airado del Creador, mas no, el Creador. Cada vez que la Biblia diga en letra la ira del Eterno se refiere al hijo que se aira. Cuando salió este ángel de las manos del Creador no existía mal en él, era bueno, porque había salido de las manos del Padre bueno, puro y santo. Fue, después, de conocer el pecado que pervirtió su libre albedrío, así, que su ira es contra su Creador y su creación, no ve, que al atentar contra su Creador, atenta contra él mismo. Por eso, no puede el estudioso de la Biblia igualar o mezclar actos del diablo como si fueran del Creador. Debe hacer una separación, y nunca interpretar, como si tales palabras y hechos de desastre fueran del Creador. Se comete gran pecado al no hacer una debida separación de caracteres. Veamos ahora, la palabra incitar. En el hebreo, tiene varios sinónimos y son: cajarar, que significa derretirse, arder, secarse, mostrar o incitar pasión, consumir, encender, enronquecer, quemar. Sud, que significa perforar, estimulante, seducir, apartar, engañar. Incitar, persuadir, quitar. Chait, que significa hierbas malas, o matorrales que crecen, como si estuviera puesto en el campo,
como espino. Me llama mucho la atención la palabra sud, que es como un estimulante, lo que hace el enemigo cuando engaña y tienta, de tal forma que la persona queda como si no fuera ella misma, por haber consumido, en otras palabras, escuchado, algo que ha causado una especie de embriaguez a su cuerpo, porque ha envenenado su sangre que llega a su mente y actúa locamente, atacando el cerebro, desequilibrándolo, llevándolo a tomar decisiones que satisfacen los deseos de la carne. Comprendemos entonces, que dicho mal, no puede causarlo un padre de amor a sus hijos, no podemos nunca creer ni enseñar, que del Creador pueda venir tal crimen, como el de incitar, o hacer tropezar a sus hijos. Y así sacamos el Creador de esta mala comprensión. Pues solo en Satanás está dicho mal. Ahora vamos al contexto, que es el mismo pasaje escrito con palabras más entendidas. Primera de Crónicas 21, 1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Así, la ira que es Satanás se enciende constantemente contra el ser humano, como lo hizo con el rey David, quien le abrió la puerta al pecado, y le causó consecuencias desastrosas, no solo en su vida sino también en la de tantos inocentes e indefensos. Confirmamos pues, que es Satanás la ira del Padre Eterno. Lo que quiere decir el escritor es que al ser Satanás hijo por creación, se le llama la ira del Creador, o sea, el hijo airado del Creador. Mas no es el Padre Celestial la ira, porque él no se aira. Por eso la importancia de escudriñar, y no solo leer, pues así se goza Satanás, de que estemos acusando siempre al Creador, de ser el causante de todos los acontecimientos desastrosos en la Escritura, sin tener el lector claridad en ellas. Confunde el carácter de Satanás con el del Creador. Y así Satanás se hace pasar por el Padre Celestial en la letra que no se examina correctamente. Para que el lector vea al Creador como un Padre temible. Por lo tanto, nunca podrá ver a Satanás como el destructor y el causante del mal en las Escrituras, y cuando logran ver algún mal por Satanás, enseñan a las almas que los males que Satanás puede causar, es porque el Creador se lo permite. Es un gran error tal enseñanza. Más adelante lo ampliaremos. Si solo leemos el primer verso de Samuel, no aprenderemos sino a errar, y llevar a confusión. Pero al seguir leyendo el pasaje, encontramos en el verso 10, otra situación. Leamos. Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón. Dijo, pues, David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Si hubiera sido el Creador que lo persuadió a hacer el mal, no hubiera dicho esto en el verso 10, locamente o neciamente, porque no fue el Padre Celestial, sino Satanás que lo llevó a actuar locamente. Veamos algunas versiones. Santiago 1, 13. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Nadie acosado por la tentación tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal, y Él tampoco instiga a nadie al mal. Vemos pues, que la tentación o las pruebas no vienen del Creador y Salvador, que esto no se borre de nuestras mentes, cuando se lea las Escrituras, ya que así nos acercamos más a nuestro Salvador, de lo contrario nos alejaremos cada vez más por leer tan deprisa y sin escudriñar. Ahora, el censo, que hacen los gobernantes o reyes, lo hacen con fines militares y es una matrícula para el cobro de impuestos o tributos, es la manera de controlar a las personas para quitarles libertad. Llevan a oprimir el pueblo y obligarlo a los mandatos humanos por la fuerza. Primera de Crónicas 27, 24. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contarlos, pero no acabó, y debido a esto, la ira cayó sobre Israel, y el número no fue incluido en el registro de las crónicas del rey David. ¿Recuerda, amigo lector, quién es la ira? Desea el Creador que se comprenda esta parte tan importante, para continuar entendiendo más la Escritura,
y darle el lugar que le corresponde a nuestro Padre de amor. Seguiremos desenmascarando a Satanás en las Escrituras. Ahora examinaremos el texto de Primera de Crónicas 10, 13 al 14. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a la espiritista, preguntándole, y no consultó al Señor, por esta causa le mató, y traspasó el reino a David, hijo de Yesé. En este pasaje, el escritor dice que el Creador mató a Saúl, por haber desobedecido, pero debemos volver a poner sobre la mesa de estudio, la ley y el testimonio del Salvador, preguntarnos cuando leemos el texto, ¿cómo el Padre de amor mató a Saúl si él es bueno y no peca? Si comprendemos tal como dice la letra, estaría el Creador incumpliendo su propio precepto de no matar. Un padre enseña no solo por palabras sino también con hechos. No olvidemos que debemos confrontar todo texto con la vida del Salvador y los 10 preceptos o las tablas del testimonio. Y si no van acorde, entonces, se ha entendido mal, y por lo tanto hay que volver a leer, y seguir escudriñando hasta que acorde el sentido de la correcta interpretación que el Creador quiere enseñarnos. Mostrando siempre que Él no peca. Leamos también el contexto y lo entenderemos mejor. Primera de Crónicas 10, 4 al 6. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Ahora sí, concuerdan los textos, y sabemos qué fue lo que en realidad pasó con Primera de Crónica 13, 13 al 14. Y damos claridad a nuestra mente comprendiendo que el Creador no lo mató, el rey Saúl se suicidó por temor a los enemigos. ¿Y qué lo llevó a esto? El pecado abrió las puertas a Satanás, y él está ahí para airarse, causando en la persona desesperación e incitarlo a hacer el mal. También le hace creer a Saúl que no había otra salida, y por no doblegar su orgullo prefirió el suicidio. Traspasó Satanás al rey Saúl, lo mismo que hay en su corazón. Permítame hacer un paréntesis, con respecto a la base, en la que se tradujo y se comprendió la Biblia. Fue escrita bajo un contexto extraño que dice, no se cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad del Altísimo, pero tal cita no está en la Escritura, son especulaciones humanas, y cuán a menudo los creyentes solo leen la letra, creen que todo lo malo que sucede, también es voluntad del Creador. Es un gran error enseñar tal cosa, de ahí, la mala interpretación y las acusaciones al Padre Celestial, como si Él hubiera matado a Saúl. El Salvador recomienda, no leer un solo texto, sino todo el pasaje, y buscar los contextos. Es por eso típico de los creyentes y todo el mundo cristiano al morir alguien dar el pésame diciendo: era la voluntad del Creador, o hasta allí era su día, como si no sufriera el Salvador por una vida que se pierde, por niños que quedan sin padres, por una mujer que queda viuda. Esto se ha creído así porque solo se ha leído, y no se ha cavado a fondo para encontrar el tesoro escondido. Así, una vez más, vamos desenmascarando al único culpable de llevar la gente a desesperación y la muerte, como se lee en 1 Samuel 13, 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que Él te había mandado, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El diablo lo llevó a la locura como hizo con David, su orgullo fue más fuerte, y prefirió la muerte, antes que ser derrotado o reconocer su error a la vista del Creador y de los hombres.